Has pasado tanto tiempo disculpándote por tu pasado que ya casi te convenciste de que vivir con culpa es un acto de humildad. Pero no lo es. Es una forma elegante de seguir atado, y lo sabes. Cada vez que alguien menciona lo que fuiste, sientes esa punzada en el pecho, ese deseo absurdo de justificarte, como si aún le debieras algo a la versión antigua de ti. Pero aquí va una verdad incómoda. Nadie tiene derecho a recordarte lo que ya superaste, ni siquiera tú. La filosofía estoica lo decía claro. Lo que ya ocurrió no está bajo tu control, pero sí cómo decides interpretarlo hoy. Quédate hasta el final, porque en la última lección te enseñaré cómo puedes cambiar por completo la forma en la que miras tu historia. No se trata solo de perdonarte, sino de aprender a responder con verdad, sin miedo y con una serenidad que desarma a cualquiera. Tal vez hoy empieces a mirar tu pasado con los ojos de quien, por fin, entiende para qué sirvió. Pero antes de comenzar con la primera lección para luchar contra la tristeza en los momentos difíciles, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. Empecemos con la primera enseñanza, esa que nos muestra el peso invisible del pasado y cómo aprender a soltarlo. Hay algo curioso en la forma en que el pasado se cuela en nuestras vidas. No lo ves, no lo tocas, pero ahí está, colgado como una mochila invisible que te acompaña a todas partes. Y lo más absurdo es que muchas veces eres tú quien se empeña en no quitársela. Te la ajustas cada mañana, revisas sus bolsillos, acaricias sus heridas y te convences de que mereces cargar con ella. Como si el dolor te definiera, como si lo que hiciste alguna vez fuera la única historia posible sobre ti. El peso invisible del pasado no grita, pero susurra en los momentos más inoportunos. Se cuela cuando te miras al espejo y te recuerda quién fuiste, no quién eres. Te susurra que no mereces amor, que tus errores te marcan para siempre, que no puedes avanzar sin antes pagar una deuda que ya fue saldada hace tiempo. Es como caminar con grilletes invisibles. Nadie los ve, pero tú los sientes en cada paso. Y lo más trágico es que esas cadenas no te las puso nadie. Las forjaste tú mismo, con tus propios pensamientos, con tus propias culpas. Hay heridas que si no se resuelven, se transforman en cadenas emocionales. No son visibles, pero condicionan cada decisión, cada relación, cada intento de cambio. Es como querer nadar con un ancla atada al tobillo. Puedes moverte un poco, pero tarde o temprano te hundes. Lo paradójico es que esas heridas no desaparecen ignorándolas. Fingir que no duelen solo las convierte en fantasmas más tercos. A veces es necesario mirar atrás, no para castigarte, sino para entenderte. Porque no se trata de borrar lo que pasó, sino de resignificarlo. El error más común es confundir lo que hiciste con lo que eres. No eres tus fracasos, ni tus pecados, ni tus decisiones torpes. Eres la persona que aprendió de todo eso. Pero claro, eso suena más fácil de lo que es. La mente humana tiene una habilidad casi artística para recrear escenas del pasado, como si fuera un director obsesionado con repetir la misma toma una y otra vez. Aquí podrías haber dicho esto. Allí no deberías haber ido. ¿Cómo pudiste? Y ahí vas, viviendo en bucle, atrapado en la edición infinita de un capítulo que ya terminó. La vergüenza, en este punto, es una prisión autoimpuesta. No necesita barrotes ni guardias, porque tú mismo te encierras. Te juzgas, te culpas, te niegas el perdón. Y lo peor, crees que eso te hace mejor persona, cuando en realidad solo te mantiene estancado. La vergüenza es la versión emocional del castigo perpetuo. Te roba la posibilidad de ver la redención, de entender que el pasado puede ser tu maestro, no tu verdugo. Ahora bien, hablemos de algo que la filosofía estoica entendía muy bien. No puedes controlar lo que ya ocurrió, pero sí la forma en que lo interpretas hoy. Marco Aurelio lo decía con otra elegancia, pero el mensaje es el mismo. El pasado no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues.
No se trata de olvidar, sino de asumir que el pasado es materia prima, no sentencia. Es el terreno donde Dios empieza a construir algo nuevo, no el escombro de lo que destruiste. Y aquí entra lo más hermoso de todo. Dios no ve tu pasado como una condena, sino como una preparación. Lo que tú consideras ruina, Él lo ve como cimiento. Lo que tú llamas vergüenza, Él lo transforma en testimonio. Tal vez pasaste por lo que pasaste porque había una lección que solo ese camino podía enseñarte. Quizás el dolor que viviste no fue para castigarte, sino para formarte. Dios no desperdicia sufrimientos, los convierte en propósito. Así que, cuando alguien intente recordarte lo que fuiste, no te defiendas, no te avergüences. Respóndele con esta verdad: sí, hice cosas que no me enorgullecen, pero ya no vivo allí. Soy quien aprendió, no quien tropezó. El pasado puede doler, pero también puede ser el recordatorio de que sobreviviste, de que cambiaste, de que la gracia divina no se detuvo en tu peor capítulo. Al final, el pasado no es el enemigo, lo es la mirada con la que decides observarlo. Puedes seguir viéndolo como una carga o como una preparación. Puedes seguir viviendo como prisionero o caminar libre con la certeza de que incluso tus errores fueron parte del plan. Dios no borra tu pasado, lo reescribe para que entiendas por qué necesitabas vivirlo. Avancemos hacia la siguiente lección, donde entenderás cómo manejar la mirada de quienes aún te juzgan por lo que fuiste. Hay gente que parece tener un doctorado en juzgar. Te observan, analizan cada detalle y cuando creen haber encontrado una grieta en tu historia, se sienten como si hubieran descubierto un tesoro. Son los expertos en recordarte tus errores, los arqueólogos emocionales que escarban en tu pasado para sentirse un poquito más altos. Y lo curioso es que, aunque no lo digan, lo hacen por pura inseguridad. Porque juzgar a otro siempre es más fácil que mirarse al espejo y reconocer las propias heridas. A veces te das cuenta de que ciertas personas necesitan tenerte abajo para sentirse arriba. Es su forma de medir su valor, no por lo que son, sino por lo que creen que tú no eres. Te miran desde un pedestal invisible, señalando con el dedo lo que ya superaste hace tiempo, como si eso los hiciera moralmente superiores. Pero lo cierto es que el juicio dice más del juez que del acusado. Quien vive señalando, en realidad, huye de sus propias sombras. La diferencia entre la crítica destructiva y la corrección con amor es abismal. La primera busca herirte, la segunda intenta ayudarte. La crítica destructiva viene con tono de desprecio, mirada altiva y esa sonrisa que huele a superioridad. En cambio, la corrección con amor es silenciosa, respetuosa y se da en privado. No busca humillarte, sino recordarte tu valor. Quien corrige desde el amor lo hace porque le importas, no porque necesite sentirse mejor que tú. Cuando alguien te juzga, no siempre tienes que responder. De hecho, el silencio puede ser tu mejor escudo. A veces, hablar solo alimenta la discusión y refuerza la posición del que te critica. Pero cuando guardas silencio, desarmas al que esperaba verte reaccionar. Es como si arrojaran una piedra y tú ni siquiera te movieras. Ese gesto los desconcierta, porque el juicio se alimenta del conflicto. Sin reacción, se desvanece. Marco Aurelio, uno de los grandes referentes de la filosofía estoica, decía que las opiniones de los demás son como el viento. Pueden soplar fuerte, pero solo te arrastran si no tienes raíces firmes. Y tenía razón. Si no aprendes a filtrar lo que te dicen, acabarás viviendo según los estándares ajenos, y eso es una forma lenta de perderte. No todo lo que otros piensan sobre ti es verdad. No todo lo que dicen merece ser escuchado. Imagina que cada opinión que te lanzan es como una piedra. Algunos la recogen para tirártela con fuerza, esperando que duela. Pero tú puedes decidir si la esquivas, la recoges o la usas para construir algo nuevo. No puedes controlar lo que otros lanzan, pero sí lo que haces con ello. Esa es la esencia de la fortaleza interior. No absorber la opinión ajena como verdad absoluta,
es un acto de libertad. No significa que ignores todo, sino que elijas qué te sirve y qué no. Si alguien te señala, respira. Pregúntate si esa crítica nace del amor o del resentimiento. Si viene de alguien que te quiere ver crecer, escúchala. Si viene de alguien que solo quiere verte caer, déjala pasar. No todo juicio merece tu energía. Y si te preguntas cómo actuar frente a quienes disfrutan recordarte tus errores, la respuesta es simple: no lo hagas. No les des el privilegio de verte herido. Tu silencio vale más que cualquier defensa, porque quien ha hecho las paces con su pasado ya no necesita justificarse, y quienes insisten en señalarlo solo revelan lo poco que han sanado ellos mismos. No te avergüences de lo que fuiste. Quien te juzga desde la ignorancia de tu proceso no merece un asiento en tu presente. Recuerda, los mismos que hoy murmuran sobre ti son los que, en silencio, desearían tener tu fortaleza para haber superado lo que tú superaste. Así que cuando te enfrentes a esas miradas que juzgan, responde con calma, o mejor aún, no respondas. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa, la que grita sin pronunciar palabra. Ya no vivo donde tú crees que sigo. Como bien dijo Marco Aurelio, las voces que más juzgan suelen ser las que menos se escuchan a sí mismas. Ahora llega el momento de hablar de algo crucial. La verdad que, lejos de condenarte, puede liberarte por completo. Hay verdades que pesan, pero también hay verdades que liberan. Y una de las más potentes es esta: reconocer lo que fuiste sin esconderlo, sin disfrazarlo y sin vivir atado a ello. No es fácil, claro. Vivimos en una sociedad que adora señalar, etiquetar y recordar lo que hiciste cuando aún no sabías quién eras. Pero llega un momento en el que esconder tus cicatrices cansa, fingir perfección agota, y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad, cuando decides mirar tu pasado de frente y decir: sí, eso fui, pero ya no soy. Negar tu historia no la borra. Solo la convierte en un fantasma que te sigue a todas partes. Es como intentar tapar una grieta en la pared con pintura. Por fuera parece limpio, pero tarde o temprano la grieta reaparece. Lo mismo pasa con lo que intentas ocultar. Puedes ignorarlo un tiempo, puedes disfrazarlo de indiferencia, pero no desaparece hasta que lo reconoces. Y reconocer no es rendirse, es tomar el control. Es decir, esto me pasó, lo hice, me dolió, pero aprendí. Séneca, uno de los sabios más lúcidos de la filosofía estoica, decía que el verdadero poder del ser humano no está en cambiar lo que fue, sino en transformar la forma en que lo mira. Y es ahí donde está la diferencia entre culpa y crecimiento. La culpa te hunde, el aprendizaje te eleva. La culpa repite: debí hacerlo distinto. El aprendizaje dice: ahora sé cómo hacerlo mejor. Todo depende de dónde pones tu energía, en castigarte o en avanzar. Hay quien vive arrastrando la culpa como si fuera una cadena que no puede soltar, y lo peor es que se acostumbran a ella. Caminan con el peso colgando del cuello creyendo que lo merecen, pero no hay nada más inútil que sufrir por algo que ya no puedes cambiar. El pasado no se puede reescribir, pero sí reinterpretar. Puedes mirarlo como una condena o como un maestro, tú eliges. Transformar la culpa en aprendizaje es como reciclar el dolor. Tomas lo que antes te destruía y lo conviertes en fuerza. Cada error deja una enseñanza, cada caída te entrena para levantarte con más sabiduría. Claro, eso solo pasa cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasó? Y empiezas a preguntarte ¿para qué me sirvió? Esa pregunta cambia todo, porque donde antes veías ruina, ahora ves propósito. Y llega un momento en el que comprendes que la verdad no te destruye, te libera. Que mostrar tus cicatrices no te hace débil, te hace auténtico. Esas marcas que tanto intentaste esconder son, en realidad, las pruebas de que sobreviviste. ¿Sabes qué demuestra una cicatriz? Que la herida ya sanó, que dolió, sí, pero ya no sangra. Ocultarlas es como negar tu propia victoria.
Muchos viven prisioneros de su pasado porque temen ser juzgados, pero el juicio ajeno solo tiene poder si tú le das permiso. Nadie puede atarte con algo que tú ya has perdonado en ti mismo. La verdadera libertad llega cuando puedes hablar de tu pasado sin sentir vergüenza, sin bajar la mirada, sin justificarte. Cuando puedes decir, sí, eso fui con serenidad, sabiendo que hoy ya no lo eres. La filosofía estoica enseña algo muy simple. Lo que fue, fue. Lo único que existe es el presente, y lo único que controlas es cómo lo vives. No puedes cambiar el ayer, pero puedes decidir que no siga gobernando tu hoy. La verdad que te libera no es perfecta ni limpia, es honesta. Y esa honestidad es lo que te permite caminar ligero, sin miedo a que alguien descubra lo que ya no escondes. Así que deja de temerle a tu pasado. No es un monstruo, es un capítulo. Y si alguien insiste en recordártelo, sonríe. Porque tú ya le diste un nuevo sentido a esa historia. Lo que antes te dolía, ahora te define de otra manera. Como alguien que cayó, aprendió y siguió adelante. La libertad comienza cuando ya no te importa si los demás ven tus cicatrices, porque las tuyas no son motivo de vergüenza, son prueba de transformación. Como bien predicaba Séneca, la verdad no duele cuando deja de ser un secreto. Continuemos con otra parte esencial del proceso, aprender a perdonarte para poder reconstruirte. Perdonarte a ti mismo es una de las tareas más incómodas que existen, no porque sea imposible, sino porque tu mente insiste en hacerte creer que el castigo es más noble que la compasión. Tienes grabado el error como si fuera un tatuaje emocional, y cada vez que intentas avanzar aparece la vocecita interna que te dice, ¿y tú qué? ¿Ya olvidaste lo que hiciste? No, no lo olvidaste, pero seguir revolcándote en la culpa tampoco arregla nada. Perdonarte no es justificarte, no es hacer como si nada hubiera pasado ni ponerte la etiqueta de víctima. Es entender que ya no puedes cambiar lo que hiciste, pero sí puedes decidir qué hacer con eso que aprendiste. El perdón es una llave que abre la puerta del presente. Sin él, te quedas dando vueltas en el mismo pasillo del pasado, repitiendo mentalmente lo que ya no tiene arreglo. Es como si insistieras en regar una planta muerta esperando que florezca. Epicteto, uno de los grandes sabios de la filosofía estoica, decía que las cosas no nos afectan por lo que son, sino por la forma en que las interpretamos. Y ahí está la clave. Lo que hiciste no define quién eres hoy, a menos que sigas interpretando tu pasado desde la culpa. Si decides mirarlo desde el aprendizaje, todo cambia, porque el perdón no borra lo que ocurrió, pero te permite escribir lo que viene. El problema es que confundimos remordimiento con transformación. El remordimiento te deja atrapado en el lodo del «debí hacerlo distinto». La transformación, en cambio, te enseña a construir desde el error. Es la diferencia entre quedarte mirando los escombros o empezar a levantar una nueva casa. Remordimiento es mirar atrás y lamentarte. Transformación es mirar atrás y entender. Uno te drena, el otro te libera. Para avanzar tienes que soltar la culpa, no porque no importe, sino porque ya cumplió su función. La culpa, cuando se prolonga, deja de ser conciencia y se convierte en castigo. Y no hay crecimiento posible en un corazón que vive azotándose. El perdón que te reconstruye no viene de repetir «me perdono» como un mantra, sino de aceptar con humildad que erraste, que doliste, que aprendiste y que ahora eliges hacerlo distinto. Piensa en el perdón como una especie de reparación interior. No se trata de borrar el pasado, sino de restaurarte desde dentro. Cuando perdonas, dejas de cargar con la identidad de el que falló y te reconoces como el que aprendió. Y eso es poderoso, porque solo quien se perdona puede realmente cambiar. El resto se queda atrapado en el ciclo de la culpa. Pide perdón a todos menos a sí mismo. Y sí, el perdón también es un acto espiritual. No hablo de religión, hablo de conexión con algo más grande que tu ego. Requiere humildad, requiere fe
Y sobre todo, requiere amor propio. Cuando te perdonas, dejas espacio para que algo nuevo entre. Porque mientras sigas ocupado castigándote, no habrá sitio para la gracia ni para la paz. Recordar sin revivir es un arte. Implica mirar el pasado sin volver a sangrar por él. Es como ver una cicatriz. Sabes dónde estuvo la herida, pero ya no duele. Eso es lo que hace el perdón. Convierte las heridas abiertas en marcas de sabiduría. Aprendes sin castigarte. Recuerdas sin quedarte atrapado. Aceptas sin justificarte. No te engañes. Perdonarte no es fácil. Habrá días en que la culpa vuelva, en que la mente te susurre que no mereces soltar. Pero perdonarte no es un evento, es un proceso. Es volver a elegirte cada día, aunque no te lo creas del todo. Es responder al pasado con madurez y decirle, ya aprendí, ya no me debes nada. Y lo más hermoso es que cuando lo haces, algo dentro de ti se acomoda. El ruido baja, el peso se aligera y descubres que el perdón no era debilidad, era fortaleza. No te hizo olvidar lo que hiciste, pero te permitió entender por qué lo necesitabas vivir. Así que deja de castigarte. No viniste a este mundo a ser perfecto, sino a crecer. Y crecer implica equivocarse, caer y levantarse distinto. No te avergüences de tu historia. Abrázala. Porque el perdón que te reconstruye no borra tu pasado, lo redime. Como una vez dijo Epicteto, el perdón no cambia el ayer, pero transforma por completo el mañana. Pasemos ahora a una reflexión profunda sobre cómo Dios te mira, muy distinto a cómo tú sueles juzgarte. Hay algo que cuesta aceptar, sobre todo cuando vienes de tropezar 1000 veces. Dios no te mira como tú te miras. Tú ves tus caídas, tus errores, tus metidas de pata, y te juzgas con una dureza que ni el más exigente tribunal aplicaría. Pero Dios, curiosamente, no se detiene en tus tropiezos. Él observa algo que tú a veces ni recuerdas, tu deseo de levantarte, y ahí está la diferencia. Tú ves el barro, Él ve las raíces, tú ves la vergüenza, Él ve el propósito que aún no entiendes. El problema es que llevas tanto tiempo acostumbrado a juzgarte con ojos humanos que crees que Dios hace lo mismo. Pero no. La misericordia divina no juega con las mismas reglas que la condena del mundo. La gente se queda con la versión vieja de ti, esa que cometió errores, esa que no supo hacerlo mejor. En cambio, Dios se queda con lo que estás intentando ser. Donde el ser humano señala, Él restaura. Donde otros ven ruina, Él ve cimiento. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has castigado por algo que ya fue perdonado? Es como si siguieras pagando una deuda que el banco ya canceló hace años. Pero ahí estás, repitiendo los mismos pensamientos. Los mismos no valgo, los mismos no merezco. Cuando en realidad lo que te ata no es el error, sino tu incapacidad de aceptar que la gracia de Dios es más grande que tu culpa. La misericordia divina es un concepto que los estoicos habrían admirado profundamente. Porque si algo enseñaba la filosofía estoica, era a soltar lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí puedes. Tu actitud, tu decisión de seguir. Marco Aurelio y Epicteto hablaban del poder de levantarse en serenidad, sin dramatismo, sin odio por el pasado. Dios, en su infinita paciencia, hace lo mismo contigo. No te exige perfección, te pide dirección. No te pide que no caigas, te pide que no te quedes ahí tirado. Y es que la gracia tiene esa extraña habilidad de transformar lo que antes era motivo de vergüenza en testimonio. Lo que antes te hundía, ahora puede ser la historia que inspire a otros. A veces, lo que más te dolió termina siendo la puerta que abre nuevas vidas. Pero para llegar a ese punto, tienes que dejar de esconder tus cicatrices como si fueran señales de fracaso. No lo son. Son pruebas de que sobreviviste, de que Dios no te soltó. Recuerda esto. Cuando Dios mira tu pasado, no lo hace con desprecio, sino con propósito. Él no borra lo que fuiste, lo redime. Es decir, toma lo roto y lo vuelve útil. Por eso no deberías avergonzarte de tu historia. Cada caída, cada lágrima, cada error fue parte de un proceso que te trajo hasta aquí.
Tal vez no fue bonito, pero fue necesario. Sin ese caos no habría habido crecimiento. Sin esas heridas no tendrías la empatía que ahora posees. Y sí, el mundo te señalará. Te dirá que no cambiaste, que no mereces, que una persona como tú no puede hablar de fe. Pero no importa, porque en la palabra, la redención siempre tiene la última palabra. No la culpa, no el juicio, no los rumores. La redención. Dios no te ve como una hoja manchada, sino como un lienzo en proceso. Cada trazo, incluso los torcidos, forman parte de su obra. Así que la próxima vez que sientas vergüenza por tu pasado, recuerda esto: si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para seguir acusándote? No necesitas limpiar tu historia para ser digno de su amor. Su amor es precisamente lo que limpia tu historia. Lo que eras no invalida lo que serás. Lo que hiciste no cancela lo que Él planeó para ti. Cuando Dios te mira, no ve tus caídas, ve tus intentos, no ve tus ruinas, ve tus cimientos. No ve a alguien roto, sino a alguien en reconstrucción. Y eso, créeme, es una mirada que lo cambia todo. Porque mientras el mundo apunta tus errores, Dios susurra tu propósito. Dios no ve lo que fuiste, sino lo que estás dispuesto a llegar a ser. Llegamos a una enseñanza luminosa: descubrir que tu historia, lejos de avergonzarte, puede ser medicina para otros. A veces olvidas que tu historia tiene poder. No lo ves porque te acostumbraste a mirar tu pasado con vergüenza, como si fuera una mancha que hay que esconder. Pero lo que no sabes es que ahí, justo en esas partes que más te duelen, hay semillas que pueden sanar a otros. Cada error superado, cada caída de la que saliste arrastrándote, tiene un propósito más grande de lo que imaginas. El problema es que nos enseñaron a callar lo que nos avergüenza, cuando, en realidad, lo que más callamos es lo que más podría liberar a alguien. Tu historia no es una colección de fracasos, es un manual de supervivencia que puede servirle a alguien que hoy está viviendo lo que tú ya superaste. Pero claro, eso exige valentía, exige abrirte, quitarte la máscara del todo está bien y hablar desde la verdad. Y la verdad no siempre es bonita, ni limpia, ni cómoda. La verdad, cuando sale del alma, viene con cicatrices, pero también con luz. La filosofía estoica, y especialmente pensadores como Marco Aurelio o Epicteto, hablaban de la fuerza que nace del dolor bien usado, no del sufrimiento inútil, sino del que transforma. Los estoicos entendían que lo que hoy parece una desgracia, mañana puede convertirse en sabiduría si sabes aprender de ello. Y en eso, sin darte cuenta, te conviertes en un faro. No porque seas perfecto, sino porque ya navegaste por la tormenta. Tu testimonio puede ser ese faro. Tal vez no te des cuenta, pero alguien necesita escuchar tu historia para creer que también puedes salir del pozo. Cuando hablas desde la autenticidad, desde el yo también pasé por eso, algo se conecta en lo profundo del otro. No hay discurso teórico que iguale la fuerza de una experiencia vivida. La autenticidad toca corazones porque no pretende impresionar, solo compartir. El error es pensar que para inspirar a alguien necesitas tenerlo todo resuelto. Number. Lo que más inspira no es la perfección, sino la vulnerabilidad. Decir, me dolió, fallé, lloré, pero aquí sigo, vale más que 1000 consejos. Mostrar tus heridas sanadas no te debilita, te da autoridad. Esas cicatrices son la prueba de que se puede salir del fuego sin perder la fe. Piénsalo como una metáfora. Tus errores son como semillas. Cuando los entierras, cuando los reconoces y los transformas, pueden florecer en esperanza para otros, pero si los escondes por miedo, se pudren dentro de ti. La vida no te pide que te avergüences de tu pasado, te pide que lo uses, que tomes esa historia que creías rota y la conviertas en un puente para alguien más. No temas contar tu proceso, no necesitas adornarlo ni justificarlo. Habla desde donde estás, con la humildad de quien sabe que sigue aprendiendo. Porque cuando hablas desde tu verdad, no das lecciones, das compañía.
Y a veces eso es lo que más necesita alguien que sufre, no un maestro, sino alguien que ya caminó por ese mismo valle y logró salir. Recuerda que las heridas sanadas se convierten en autoridad espiritual. No hablo de superioridad, hablo de experiencia. El que sufrió y sanó comprende de un modo que nadie más puede. Y ese entendimiento no se estudia, se vive. No necesitas ser predicador ni filósofo para tocar un alma. Basta con hablar desde la honestidad. Quizá no lo ves, pero tu historia puede ser la respuesta a la oración de alguien. Lo que tú llamas pasado, otro lo verá como esperanza. Y cuando decides compartir tu proceso, algo se rompe: la vergüenza. Porque al ponerle voz a lo que antes escondías, le quitas poder. Ya no eres rehén de tu historia, eres su narrador, así que no te calles. Habla, cuenta lo que viviste, cómo te dolió, cómo cambiaste, cómo Dios, o la vida si lo prefieres, te reconstruyó cuando pensabas que no había salida. No te avergüences de tu historia, es el testimonio de que se puede empezar de nuevo. Porque al final, tu historia no solo te pertenece a ti, le pertenece también a quienes encontrarán esperanza en tus palabras. Amigo mío, te lo digo por experiencia propia. Las cicatrices que escondes podrían ser el mapa que guíe a otro hacia su sanación. Sigamos adelante con una verdad poderosa. Responder con hechos, no con palabras, es la forma más sabia de callar al pasado. Hay momentos en los que te gustaría tener una respuesta perfecta, una frase tan contundente que hiciera callar a todos los que dudaron de ti, a los que te juzgaron, a los que siguen mirando tu pasado como si fuera un retrato fijo. Pero lo cierto es que las palabras sobran cuando los hechos hablan, y cuando alguien cambia de verdad, no necesita explicarse. Puede que la gente siga hablando, claro, pero tú ya no necesitas convencer a nadie, porque el arte de responder con verdad no está en discutir, sino en demostrar. A veces el impulso es defenderte, justificarte, gritar que ya no eres el mismo, pero eso solo te agota, porque mientras te explicas, los demás siguen opinando. Mientras intentas limpiar tu nombre, ellos siguen manchándolo. Es un juego sin final. En cambio, cuando decides callar y dejar que tu vida hable, algo cambia. Es como si la verdad tuviera su propio lenguaje, silencioso pero imposible de ignorar. Los estoicos, con su filosofía estoica tan sencilla como profunda, lo entendieron hace siglos. Epicteto decía que quien domina sus emociones ya ha ganado el combate antes de empezarlo, y tenía razón. No hay respuesta más poderosa que el autocontrol. Cuando eliges no caer en la provocación, cuando eliges no justificarte, demuestras una fortaleza que descoloca a cualquiera. Callar el orgullo no es debilidad, es sabiduría. Porque quien está en paz consigo mismo no necesita gritarlo. El cambio auténtico no necesita marketing, no se anuncia, se percibe. Las personas pueden dudar de tus palabras, pero no de tus frutos. Puedes decir 1000 veces, he cambiado, pero cuando de verdad cambias, ya no lo dices. Se nota. El cambio sostenido, ese que se mantiene cuando nadie te aplaude, es la respuesta más contundente que puedes dar. Porque hablar es fácil, pero sostener una nueva forma de ser día tras día, eso es otra historia. Imagina que tu vida es un jardín. Durante años lo descuidaste, lo llenaste de malas hierbas y ahora algunos pasan y solo ven el desorden. Pero tú sabes que estás sembrando de nuevo, que hay brotes pequeños que apenas asoman. Ellos pueden juzgar lo que ven hoy, pero cuando llegue la primavera, el cambio será evidente. No tendrás que explicarles nada. El jardín hablará por ti. Defenderte todo el tiempo es como intentar limpiar el agua con las manos. Cuanto más te mueves, más la enturbias. Hay que aprender a confiar en el proceso, en el poder del silencio. Porque al final, la verdad no necesita ser gritada, solo vivida. Y esa es la parte más difícil. Resistir el impulso de reaccionar y dejar que el tiempo sea tu portavoz. Cuando alguien te critique o te recuerde tu pasado, no entres en el juego.
No necesitas convencer a quien ya decidió no entenderte. Recuerda que quien te ve con ojos del ayer no está preparado para verte con los del hoy. Tu tarea no es cambiar su mirada, sino seguir creciendo. La mejor respuesta al juicio ajeno es tu evolución constante, el cambio que no depende del aplauso ni del perdón de otros. Y sí, cuesta callar cuando sabes que tienes razón, cuesta no responder cuando te provocan, cuesta sonreír cuando te juzgan sin conocerte, pero es ahí donde se demuestra la madurez. No necesitas ganar la discusión, necesitas ganar tu paz. Y cuando eliges la paz, ya ganaste. Así que, la próxima vez que alguien dude de ti, no pierdas tiempo en explicaciones. Vive de tal manera que tus actos desmientan sus palabras, que tu transformación sea tan visible que ni siquiera el más escéptico pueda negarla, porque no hay argumento más fuerte que una vida coherente. El arte de responder con verdad consiste en no responder con la boca, sino con el alma. En dejar que tus hechos hablen, que tu serenidad responda, que tu constancia grite más alto que cualquier defensa, porque al final el silencio del que crece suena mucho más que el ruido del que critica. Como decía Carl Jung, no respondas con palabras lo que el tiempo puede decir mejor que tú. Entramos en una parte delicada, donde hablaremos de esa voz interior que te acusa y cómo aprender a silenciarla con compasión. Esa voz que escuchas cuando todo está en silencio, la que te recuerda lo que hiciste mal, lo que dijiste de más o lo que no lograste hacer. No es tu conciencia, es tu mente repitiendo el mismo discurso de siempre, una especie de altavoz emocional que se niega a actualizar el guión. Esa voz interior que te acusa no busca ayudarte a mejorar, busca mantenerte pequeño, es insistente, dramática y a veces cruel. Y lo más irónico es que no viene de los demás, viene de ti. Te dice que no cambias, que siempre acabarás igual, que tu pasado es más fuerte que tu presente. Y claro, como suena dentro de tu cabeza, le crees, le das poder. Pero esa voz no es la verdad. Es solo el eco de tus miedos y tus culpas. Aprender a reconocerla es el primer paso para dejar de ser su rehén. No se trata de callarla a la fuerza, porque cuanto más intentas silenciarla, más grita, sino de aprender a hablarle distinto. Los estoicos, maestros del dominio interior, hablaban justo de esto. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos atormentan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Traducido a un lenguaje más actual, no es tu error lo que te hace sufrir, sino la historia que te cuentas sobre ese error. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en un narrador experto en culpas, en un guionista de tragedias internas. Cuando esa voz empiece a atacarte con su clásico «otra vez fallaste», respóndele con algo simple pero firme. «Ya lo sé, pero no soy el mismo de antes». Cambia la narrativa. Sustituye el juicio por compasión. No te hables como un juez. Háblate como lo harías con alguien a quien quieres. Si un amigo viniera arrepentido, no lo hundirías más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Hay una práctica sencilla, aunque no cómoda, para empezar a reeducar tus pensamientos. Observa sin castigar. Cuando te descubras en medio de un pensamiento autodestructivo, no lo niegues, pero tampoco lo alimentes. Solo di, esto es una historia, no la realidad. Esa frase tiene más poder del que imaginas, porque te separa del drama mental. Te recuerda que tú no eres tu mente, eres quien la escucha. Y eso cambia el juego por completo. Tu mente, si la dejas sola, es como un niño con un rotulador en una pared blanca. Pinta donde no debe y hace desastres si no la supervisas. Por eso es vital que tomes el control, no con represión, sino con dirección. Reeducar tus pensamientos implica enseñarles un nuevo lenguaje, uno basado en verdad y en fe, no en culpa. La verdad divina, esa que no depende de tus méritos ni de tus errores, dice que ya fuiste perdonado,
que lo que eras no determina lo que puedes llegar a ser. Pero claro, tu mente no entiende de misericordia, entiende de repetición. Así que repítele tú la verdad hasta que se la crea. Si te acusa, recuérdale, ya aprendí, ya cambié, y Dios no me juzga por lo que fui, sino por lo que estoy construyendo. Y no es cuestión de pensamiento positivo barato. No se trata de fingir que todo está bien, sino de ver la realidad con ojos más justos. Dominar tu mente no es eliminar lo negativo, sino aprender a discernir qué pensamientos te sirven y cuáles solo te sabotean. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, decía Séneca, pero sí puedes impedir que hagan nido en ella. A la luz de la verdad divina, tus pensamientos se ordenan. La culpa se transforma en aprendizaje, la vergüenza en humildad, el miedo en dirección. Y entonces descubres que esa voz interior que antes te acusaba, ahora puede ser una aliada. Una guía que te recuerda lo que fuiste, no para hundirte, sino para que no olvides cuánto creciste. Así que la próxima vez que esa voz te diga, no mereces avanzar, respóndele con calma. Puede que no lo merezca, pero Dios ya decidió que sí puedo. No discutas, no te defiendas. Solo deja que tu nueva vida, tus nuevos frutos y tu nueva paz hagan el trabajo. El silencio de una mente en paz grita más fuerte que 1000 pensamientos de culpa. Como dice Paulo Coelho, la voz que antes te acusaba, con el tiempo, aprenderá a callar ante la verdad que eliges creer. Ahora toca hablar de algo que todos necesitamos alguna vez, el valor de empezar de nuevo sin miedo ni culpa. Empezar de nuevo. Suena fácil cuando lo dice alguien que no ha tenido que hacerlo, ¿verdad? Pero tú sabes lo que es mirar los restos de algo que se derrumbó y preguntarte si realmente vale la pena intentarlo otra vez. A veces, la vida no te da un reinicio bonito, sino un punto y aparte en medio del caos. Y ahí estás tú, sin manual, sin garantías, con un corazón lleno de dudas y una fe que parece hecha trizas. Sin embargo, aunque no lo creas, cada amanecer lleva escondido un mensaje. Todavía puedes reinventarte. Porque sí, cada mañana es una invitación silenciosa de Dios para volver a empezar. No importa si ayer te equivocaste, si caíste o si lo arruinaste por completo. Él no mide tu valor por tus tropiezos, sino por tu disposición a levantarte. Lo que para ti fue un final, para Él puede ser solo el principio de algo que aún no imaginas. Lo curioso es que muchas veces Dios reconstruye tu vida justo con los pedazos que creías inservibles. Lo que parecía ruina resulta ser material sagrado para una nueva historia. Pero claro, empezar de nuevo no es tan romántico como suena. Es incómodo, cansa y a veces duele más que rendirse. Requiere tragarte el orgullo, aceptar tus errores y seguir, aunque no tengas la menor idea de cómo. Y ahí es donde entra el verdadero valor, no en no caer, sino en decidirte a volver a intentarlo. Los estoicos, con su filosofía estoica tan práctica y directa, lo tenían claro. La vida no se mide por las caídas, sino por la calma con la que te levantas. Marco Aurelio escribió que el obstáculo se convierte en el camino, y tenía razón, porque muchas veces lo que parece tu ruina es en realidad la puerta hacia una versión más sabia de ti. Imagina que tu vida es un libro. Hay capítulos que quisieras arrancar, otros que se leen con vergüenza y algunos que simplemente duelen. Pero si los borras, el relato pierde sentido. Cada página, incluso las más oscuras, tiene un propósito. Aprender a ver tus errores como parte de tu historia y no como su definición es una forma de liberarte. No eres lo que te pasó, eres lo que decidiste hacer después. El problema es que vivimos obsesionados con la idea de no fallar, cuando en realidad los mayores renacimientos nacen del fracaso. No hay nueva versión sin cierre, ni crecimiento sin caída.
Dios no busca que tengas una historia perfecta, sino una historia real. Y lo real incluye tropezones, lágrimas y segundas oportunidades, así que si te toca empezar de nuevo, hazlo con fe, aunque sea temblando. No necesitas entenderlo todo, solo dar el primer paso. A veces renacer se parece más a arrastrarse que a volar. No hay fuegos artificiales, ni aplausos, ni señales mágicas. Solo tú, con el alma cansada y un suspiro que dice, voy a intentarlo otra vez. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de fe gigantesco. Fe en Dios, pero también en ti. En que algo dentro de ti sigue vivo, sigue creyendo, sigue apostando por lo que puede venir. ¿Y sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo? Que ya no lo haces desde cero, lo haces desde la experiencia, desde lo aprendido, desde la madurez que te dio todo lo vivido. Cada caída te enseñó algo y aunque duela también te fortaleció. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede ser tu testimonio más poderoso. No te avergüences de tener que recomenzar. No es señal de fracaso, sino de coraje. Porque solo los que tienen fe suficiente para creer en los comienzos, incluso después del desastre, son los que realmente viven. Así que deja de mirar atrás con culpa y empieza a mirar adelante con propósito. No eres el mismo de antes, y eso es lo que hace valioso este nuevo intento. Cada amanecer Dios te da una página en blanco. No temas escribir en ella, aunque la mano te tiemble. Él no te pide perfección, te pide perseverancia. Recuerda, los finales solo existen para quienes se rinden. Los valientes los transforman en nuevos comienzos. Como defiende Brian Tracy, el valor de empezar de nuevo no está en olvidar el pasado, sino en mirarlo sin miedo y seguir caminando. Avancemos hacia una idea que cambia la perspectiva. La memoria no es tu enemiga, puede ser tu mejor maestra. La memoria tiene un talento curioso. Puede ser tu mejor maestra o tu peor verdugo. Todo depende de cómo la uses. Hay días en los que parece una aliada sabia que te muestra lo que aprendiste, y otros en los que se convierte en un eco insoportable que te repite lo que perdiste. Pero el problema no está en la memoria, sino en la forma en que la miras. Has confundido recordar con revivir, y por eso sigues sintiendo el peso de cosas que ya no existen. Tu historia no está ahí para avergonzarte, sino para enseñarte. No se trata de borrar lo que hiciste o fingir que nunca fallaste, sino de comprender por qué lo hiciste y qué aprendiste de aquello. La gente suele pensar que avanzar implica olvidar, pero no. Avanzar implica recordar sin dolor. La verdadera sanación no borra el pasado, lo ilumina, porque cuando entiendes por qué algo ocurrió, deja de atormentarte y empieza a guiarte. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de la filosofía estoica, decía que el pasado es una herramienta, no una carga, que lo vivido no tiene poder para destruirte, salvo que tú se lo entregues. ¿Y qué razón tenía? La memoria no es un castigo, es una maestra exigente que te repite la lección hasta que la aprendes. El problema es que tú sigues mirando tus errores con culpa, cuando deberías mirarlos con gratitud. Cada tropiezo te preparó para entender lo que hoy comprendes. Piensa en la memoria como un libro. Puedes quedarte atascado en un capítulo o puedes seguir leyendo hasta el final. Si solo vuelves una y otra vez a la misma página, claro que el dolor no se irá. Pero si te atreves a pasar de hoja, descubrirás que esa parte difícil era necesaria para que el resto de la historia tuviera sentido. Tus errores no son tachones, son parte de la narrativa que te construyó. Hay una práctica sencilla que puede ayudarte a reconciliarte con tu pasado. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Pregúntate, ¿qué me enseñó? Esa pequeña diferencia cambia todo. Lo primero te ata, lo segundo te libera. Cuando haces ese cambio de enfoque, dejas de ser la víctima de tu historia y te conviertes en su aprendiz. Dejas de revivir para empezar a comprender. Aceptar tu pasado como parte de tu formación espiritual no significa justificarlo. Significa reconocer que incluso tus decisiones más torpes formaron parte de un proceso que hoy te da sabiduría. Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus errores, ni tus caídas.
Todo tiene propósito, aunque al principio no lo veas. Y si miras atrás con ojos de madurez, descubrirás que el dolor fue un maestro más eficiente que cualquier triunfo. Los estoicos hablaban mucho de eso, del arte de mirar atrás sin remordimiento, del valor de aceptar lo que fue. No desde el ego ni desde la culpa, sino desde la serenidad. Aprender a recordar con sabiduría es dejar de sufrir por lo vivido. Es reconocer que la memoria no está para castigarte, sino para prepararte. Es entender que cada experiencia, incluso la más amarga, te dio algo. Paciencia, humildad, empatía o fortaleza. Y sí, habrá recuerdos que todavía duelan. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero si en lugar de rechazarlos, los miras con respeto, con la distancia que da el aprendizaje, notarás cómo pierden poder. Ya no te aplastan, te enseñan, porque lo que se comprende deja de doler. La memoria, usada con conciencia, se convierte en sabiduría pura. Así que no te avergüences de tu pasado. Agradécele, no por lo que te quitó, sino por lo que te dio sin que lo entendieras en ese momento. Cuando logras mirar atrás sin pena, es señal de que ya sanaste. No necesitas olvidar para estar en paz, necesitas entender. Y cuando la comprensión llega, el pasado deja de ser una sombra y se convierte en una luz que te guía. La memoria no vino a condenarte, vino a formarte. No la uses como un látigo, úsala como un mapa. Porque quien recuerda con sabiduría deja de sufrir por lo vivido y empieza a agradecer por haberlo sobrevivido. Escucha esto que te voy a decir, querido amigo. La memoria no te persigue para castigarte, sino para recordarte cuánto has crecido desde entonces. Nos acercamos al final con una enseñanza que equilibra el alma, aprender a responder con amor y no desde el orgullo. Responder con amor no es debilidad, aunque muchos lo confundan. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, donde el orgullo manda más que la razón, elegir la calma parece casi un acto de rebeldía. Pero hay una diferencia abismal entre callar por miedo y callar por paz. Y tú lo sabes, no todo merece respuesta, no toda ofensa necesita defensa y no toda crítica merece tu energía. Aprender a responder con amor y no con orgullo es un signo de fortaleza interior, no de sumisión. Hay algo curioso en las discusiones. Cuanto más intentas demostrar que tienes razón, más pierdes la paz. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina, y sin embargo lo hacemos una y otra vez. Queremos que nos entiendan, que nos valoren, que reconozcan que cambiamos. Pero la verdad es que no es necesario demostrar nada a quien no quiere entender. Quien está decidido a verte desde tu pasado no podrá reconocer tu presente por mucho que hables. Y ahí entra la sabiduría, en no desgastarte en lo inútil. El amor propio no se trata de creerte superior, sino de saber cuándo tu silencio vale más que tu explicación. Porque el ego te empuja a responder, a defenderte, a tener la razón. Pero el amor propio te calma, te susurra. No necesitas probar nada, tú ya sabes quién eres. Esa diferencia lo cambia todo. El ego grita para ser visto, el amor se queda tranquilo porque ya se conoce. Y cuando aprendes eso, tus reacciones cambian. Lo que antes te irritaba, ahora te da risa. Lo que antes te dolía, ahora te resulta indiferente. Los estoicos, con su filosofía estoica tan centrada en la serenidad, hablaban precisamente de eso. De dominar tus impulsos, no para reprimirte, sino para elegir con consciencia. Marco Aurelio lo resumía magistralmente. El mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Es decir, cuando alguien te lanza veneno, no respondas con más veneno. Responde con calma, con verdad, con amor. No porque el otro lo merezca, sino porque tú no necesitas ensuciar tu paz para ganar una discusión. Y sí, a veces cuesta. Porque el orgullo tiene una voz muy convincente. Te dice que si no respondes pareces débil, que si callas el otro gana. Pero en realidad, ganar no es tener la última palabra, sino conservar tu equilibrio. La humildad no es agachar la cabeza. Es tener la seguridad suficiente para no reaccionar. Y eso, aunque suene simple, requiere más fuerza que cualquier grito.
El truco está en cambiar la estrategia. En lugar de defenderte, demuestra. En lugar de justificarte, vive. En lugar de discutir, crece. Porque al final, el ejemplo silencioso transforma más que 1000 palabras. Puedes hablar durante horas intentando convencer a alguien de que ya no eres quien fuiste, o puedes dejar que tus acciones lo digan por ti. El tiempo tiene una forma impecable de aclarar lo que las palabras no pueden. Y si te preguntas cómo se logra eso, cómo responder con amor cuando te están provocando, la respuesta es sencilla. Detente, respira. Pregúntate si lo que vas a decir nace del orgullo o de la paz. Si es del orgullo, guarda silencio. Si es de la paz, habla. A veces, la mejor respuesta es una sonrisa que dice, ya no necesito esto, y no porque seas mejor, sino porque ya no estás en ese nivel. Responder con amor no es rendirte, es elegir el tipo de persona que quieres ser. Es decidir que tu corazón no será campo de batalla para la rabia ajena. Es entender que no necesitas que te comprendan para estar en paz contigo. Y eso, aunque pocos lo admitan, es libertad pura. Así que la próxima vez que alguien te provoque, recuerda esto. No estás obligado a bajar al mismo barro. No tienes que demostrar tu crecimiento con palabras, tu nueva vida ya lo está haciendo por ti. La humildad y la serenidad desarman más que cualquier argumento, porque cuando alguien espera que reacciones y tú eliges la calma, el mensaje es claro. Ya no soy el de antes. No te avergüences de tu pasado. Respóndeles con amor, no con orgullo, porque quien vive en paz con lo que fue no necesita justificar lo que es. Como bien dice Mario Alonso Puig, el silencio del que ha sanado su corazón vale más que 1000 discursos del que aún necesita tener razón. Y para cerrar este viaje, llegamos a la verdad que siempre debes recordar, esa que te devuelve la paz y redefine tu historia. Hay verdades que deberías tatuarte en la mente, no para presumirlas, sino para recordarlas cuando la culpa o las miradas ajenas intenten arrastrarte hacia atrás. Y una de esas verdades, la más liberadora, es esta. Tu pasado no te define, te refina. Todo lo que fuiste, incluso lo que preferirías olvidar, formó parte del proceso que te trajo hasta aquí. Cada caída, cada error, cada decisión que creíste arruinarlo todo, era parte del plan. Puede que tú no lo vieras, pero Dios sí. Y aunque a veces parezca que la vida se equivocó contigo, la verdad es que estaba preparándote. El problema es que vivimos rodeados de gente con memoria selectiva. Son expertos en recordar tus errores, pero curiosamente olvidan los suyos. Te etiquetan por lo que hiciste, como si el pasado fuera una cadena perpetua sin opción a redención. Pero lo que ellos no entienden, porque no todos han aprendido a mirar con profundidad, es que nadie tiene derecho a recordarte lo que Dios ya perdonó. Si Él decidió borrar la deuda, ¿por qué sigues actuando como si aún la debieras? Tu pasado no es una condena, es un taller. Y sí, puede que haya sido un taller desordenado, lleno de ruido y golpes, pero fue ahí donde se forjó tu carácter. Lo que antes te rompía, hoy te enseña. Cada cicatriz tiene una historia y cada historia un propósito. No se trata de negar lo que viviste, sino de comprender que cada paso, incluso los torcidos, te estaba empujando hacia una versión más consciente de ti. La filosofía estoica lo tenía clarísimo. Marco Aurelio, por ejemplo, decía que el obstáculo es el camino, y no se refería solo a los problemas externos, sino también a los internos. La culpa, la vergüenza, el miedo a ser juzgado. Todo eso que crees que te retrasa, en realidad te fortalece si lo enfrentas con sabiduría. Porque al final, lo que importa no es lo que te pasó, sino lo que decidiste hacer con eso. Cuando aceptas tu historia sin maquillarla, algo cambia. Dejas de vivir a la defensiva. Ya no necesitas justificarte ante nadie ni esconder tus errores como si fueran crímenes. Entiendes que el pasado no se borra, pero se puede resignificar. Lo que antes te hacía llorar, ahora puede inspirar. Lo que antes te pesaba, hoy puede ser testimonio. Pero eso solo ocurre cuando cambias la mirada. La técnica es sencilla. Cada vez que la culpa te visite, y lo hará porque es terca, respóndele con gratitud. Dile,
Gracias por recordarme de dónde vengo, pero ya no vivo allí. La culpa pierde poder cuando la enfrentas con verdad. Y si alguien intenta usar tu pasado como arma, no te rebajes al mismo terreno. No necesitas defenderte. La mejor respuesta siempre será tu presente. Vive con paz y deja que tu coherencia hable por ti. Porque al final, la vida no se trata de convencer a los demás de tu cambio, sino de mantener tu paz. No todos entenderán tu proceso, y está bien. Algunos prefieren verte como fuiste porque no soportan ver que cambiaste. Otros simplemente no soportan que hayas encontrado una paz que ellos no tienen. Pero no estás aquí para demostrar nada. Estás aquí para seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo. Cada caída fue parte del plan que te condujo hasta aquí, incluso aquellas que parecían absurdas o injustas. Dios no improvisa. A veces te lleva al límite para enseñarte lo que no aprenderías en calma. Y cuando por fin entiendes eso, el pasado deja de doler y empieza a tener sentido. Así que no te avergüences de lo que viviste. No te escondas ni te disculpes por haber tenido que empezar de nuevo. Quien no ha caído difícilmente entiende lo que significa levantarse. Y tú lo hiciste, no porque fueras fuerte, sino porque la gracia de Dios fue más grande que tu error. Recuerda esta verdad: tu pasado no te define, te refina. Y cuando alguien intente juzgarte por lo que fuiste, sonríe. No tienes que explicar nada. Tu vida actual ya es la respuesta. La única forma de honrar lo que superaste es vivir con paz y propósito. Todo lo demás es ruido. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios. Cada herida cuenta una historia que ya no duele, sino que te enseña. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.